Médica se niega a atender a hombre moreno, porque pensó que era un simple hombre pobre. Al día siguiente, al ver las noticias, se quedó helada. Era un día como cualquier otro, en la prestigiosa Clínica Médica Andes, uno de los centros de salud privados más exclusivos de la ciudad. En la recepción, las enfermeras y asistentes administrativas se movían con eficiencia, atendiendo a los pacientes que llegaban con citas programadas o en busca de atención de emergencia. Entre los pasillos de consultorios y salas de examen, la doctora Sofía Gutiérrez caminaba con paso seguro, revisando sus anotaciones y preparándose para la agenda del día. A sus 42 años, Sofía era una de las principales especialistas en cardiología de la clínica, reconocida por sus habilidades quirúrgicas y su trato personalizado con los pacientes de la élite social que conformaban su clientela. Proveniente de una familia acomodada, Sofía había tenido todas las oportunidades desde su infancia para dedicarse a la medicina. Sus padres, ambos médicos, la habían guiado e inculcado los valores del servicio y la excelencia profesional. Tras graduarse con honores de la prestigiosa Universidad Médica, Sofía había consolidado su reputación a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las doctoras más solicitadas de la ciudad. Mientras caminaba hacia su consultorio, Sofía saludaba a los demás miembros del personal con una sonrisa cordial. Pero en el fondo, se sentía ligeramente agobiada por la intensa actividad del día. Tenía una agenda repleta de pacientes de alto perfil, desde empresarios, políticos y celebridades, hasta miembros de familias adineradas que buscaban sus servicios. Al entrar a su consultorio, Sofía revisó una vez más su programación y tomó un sorbo de su café recién hecho. Preparó sus notas y se acomodó en su silla, lista para recibir a su primer paciente de la mañana. Unos minutos más tarde, llamaron a la puerta y una de las asistentes administrativas asomó la cabeza. «Doctora, tiene un paciente que solicita atención de emergencia», informó con tono profesional. «Muy bien, hazlo pasar», respondió Sofía, ajustando su bata blanca. La puerta se abrió y un hombre de aspecto humilde ingresó al consultorio. Llevaba ropas sencillas y parecía estar visiblemente afectado por alguna dolencia. Sofía lo observó detenidamente, notando su piel morena y su apariencia modesta. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Sofía con cortesía, aunque su tono reflejaba cierto distanciamiento. «Buenos días, doctora. Disculpe la molestia, pero necesito atención médica con urgencia», explicó el hombre con dificultad, su respiración entrecortada. Sofía asintió y le indicó que tomara asiento en la camilla de examen. Mientras el paciente se acomodaba, ella revisó rápidamente su historial médico en la computadora, pero no encontró ningún registro. Eso la hizo asumir que probablemente se trataba de un paciente sin seguro médico. «Bien, cuénteme qué le sucede», dijo Sofía preparando su estetoscopio. El hombre comenzó a relatar sus síntomas: un fuerte dolor en el pecho, dificultad para respirar y mareos constantes. Sofía lo examinó con meticulosidad, revisando sus signos vitales y escuchando con atención los latidos de su corazón. «Parece que usted está sufriendo de algún tipo de problema cardíaco», concluyó Sofía después de unos minutos. «Necesito hacerle algunos exámenes más a fondo para determinar la causa exacta». El paciente asintió con gesto de preocupación. «Doctora, ¿cree que sea grave? Necesito que me atienda de inmediato, no puedo esperar», suplicó con urgencia en su voz. Sofía meditó unos segundos, sopesando la situación. Si bien el cuadro clínico del paciente parecía serio, ella sabía que los procedimientos y tratamientos en la Clínica Andes eran extremadamente costosos, especialmente para aquellos sin cobertura médica. «Entiendo su preocupación, señor. Lamentablemente, en este momento no cuento con disponibilidad en mi agenda para atenderlo de inmediato», explicó Sofía con tono formal. «Le sugiero que vaya al hospital público más cercano, allí podrán evaluarlo y brindarle la asistencia que requiere». El hombre la miró con desesperación. «Pero doctora, no puedo esperar. Necesito que usted me atienda, por favor», insistió con vehemencia. Sofía levantó una mano en un gesto conciliador. «Lo siento, pero mi agenda está completamente llena el día de hoy. No puedo interrumpir el tratamiento de mis otros pacientes para atenderlo», dijo con firmeza. «Le recomiendo que vaya al hospital público. Allí le brindarán la atención que necesita». El hombre abrió la boca para responder, pero Sofía se le adelantó.
Si lo desea, puedo derivarlo con uno de los médicos residentes de la clínica. Ellos podrán evaluarlo y brindarle un tratamiento adecuado, ofreció, aunque su tono denotaba poco interés. El paciente permaneció en silencio por unos instantes, su rostro reflejando una mezcla de frustración y desesperación. «Doctora, por favor, se lo suplico. Necesito que usted me atienda», insistió una vez más, su voz quebrada por la angustia. Pero Sofía se mantuvo firme en su posición. «Lo siento, pero mi decisión es definitiva. No puedo atenderlo en este momento», sentenció con severidad. «Si lo desea, puede hablar con la recepcionista para que coordine una cita con uno de los médicos residentes». El hombre bajó la mirada, derrotado. Lentamente se levantó de la camilla y se encaminó hacia la puerta, sus pasos lentos y vacilantes. «Muchas gracias, doctora», dijo con voz apagada antes de salir del consultorio. Sofía suspiró con alivio una vez que el paciente se fue. Revisó rápidamente sus notas y se dispuso a atender a su siguiente cita, sin siquiera un atisbo de remordimiento por haber negado la atención a aquel hombre. Mientras tanto, el paciente rechazado caminaba con dificultad por los pasillos de la clínica, su rostro crispado por el dolor y la frustración. Sabía que su condición era grave y que necesitaba atención médica urgente, pero la negativa de la prestigiosa doctora Gutiérrez lo había dejado sin opciones. Al llegar a la recepción, se acercó a una de las asistentes con evidente angustia. «Por favor, necesito que me ayuden». La doctora se negó a atenderme, suplicó con desesperación. La asistente lo miró con indiferencia. «Lo siento, pero si la doctora Gutiérrez no lo atendió, no podemos hacer nada más por usted», respondió con frialdad. «Le sugiero que vaya al hospital público. Allí podrán evaluarlo». El hombre insistió, pero la asistente se mantuvo inflexible. Finalmente, derrotado, se vio obligado a salir de la clínica sin haber recibido la atención que tanto necesitaba. Una vez afuera, se apoyó contra la pared, jadeando con dificultad. El dolor en su pecho se intensificaba y sentía que le faltaba el aire. Sabía que el tiempo corría en su contra y que debía encontrar ayuda médica lo antes posible. Con un esfuerzo sobrehumano, logró llegar hasta la acera y detuvo a un transeúnte. «Por favor, necesito que llame a una ambulancia», suplicó con voz entrecortada. «Estoy muy enfermo, no puedo esperar más». El transeúnte lo miró con recelo, pero al ver la angustia en su rostro, decidió marcar al número de emergencias. Mientras aguardaba la llegada de la ambulancia, el hombre se dejó caer al suelo, sus fuerzas desvaneciéndose rápidamente. Rezaba en silencio, rogando por recibir la atención médica que la doctora Gutiérrez se había negado a brindarle. Unos minutos más tarde, el sonido de las sirenas anunció la llegada de la ambulancia. Los paramédicos se apresuraron a atender al hombre, evaluando su estado crítico. «Señor, ¿puede oírme? Necesitamos que nos diga qué le sucede», preguntó uno de los paramédicos con urgencia. Con un esfuerzo supremo, el hombre logró explicar sus síntomas. Los paramédicos intercambiaron miradas preocupadas y de inmediato lo subieron a la ambulancia, iniciando el traslado al hospital público más cercano. Durante el trayecto, el hombre se debatía entre la vida y la muerte, su pulso débil y su respiración cada vez más entrecortada. Los paramédicos luchaban por mantenerlo estable, aplicando los primeros auxilios. Al llegar al hospital, un equipo médico de urgencias lo recibió y lo trasladó rápidamente a la sala de emergencias. Allí, los médicos y enfermeras se abocaron a brindarle la atención que tanto necesitaba, esforzándose por estabilizar su delicado estado. Mientras tanto, en la clínica Andes, la doctora Sofía Gutiérrez continuaba con su agenda del día, atendiendo a sus pacientes habituales sin que el episodio con aquel hombre la perturbara en lo más mínimo. Su mente se encontraba enfocada en los casos de sus acomodados clientes, sin dedicar un solo pensamiento a la suerte del paciente que había rechazado. Pasaron las horas y el día llegó a su fin. Sofía revisó sus notas finales y se dispuso a retirarse, satisfecha con el trabajo realizado. Al salir de la clínica, se encontró con algunos de sus colegas, quienes la saludaron con cordialidad. «Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó una de las médicas, una mujer de mediana edad. «Agitado, como de costumbre. Pero todo salió bien. Atendí a todos mis pacientes sin contratiempos», respondió Sofía con una sonrisa. «Me alegro de oír eso.
Por cierto, ¿escuchaste lo que sucedió esta mañana con un paciente que atendiste?, comentó la colega, su tono ligeramente preocupado. Sofía frunció el ceño, extrañada. No, no he escuchado nada. ¿A qué te refieres?, preguntó con curiosidad. La médica vaciló por un momento, como si dudara en compartir la información. Bueno, al parecer un hombre llegó a la clínica buscando atención de urgencia, pero tú te negaste a atenderlo, reveló con cautela. Sofía sintió un leve malestar en el estómago, pero se apresuró a restar importancia al asunto. Ah, sí, recuerdo ese caso. Era un paciente sin seguro médico y mi agenda estaba completamente llena. Le sugerí que fuera al hospital público, pero insistía en que yo lo atendiera de inmediato, explicó con naturalidad. La colega la miró con cierta preocupación. Entiendo, pero ¿no crees que debiste haber hecho una excepción y atenderlo, al menos para estabilizarlo?, cuestionó con tacto. Sofía se encogió de hombros. Lamento si mi decisión afectó al paciente, pero como te dije, mi agenda era muy apretada y no podía interrumpir el tratamiento de mis otros pacientes, respondió con firmeza. Hice lo mejor que pude en la situación. La médica asintió en silencio, aunque su expresión denotaba cierta inquietud. Bueno, espero que todo se haya resuelto sin mayores problemas, dijo finalmente, cambiando de tema. Sofía asintió y se despidió de su colega, sintiéndose ligeramente incómoda por la conversación. Sin embargo, pronto alejó cualquier atisbo de preocupación de su mente y se concentró en planificar sus actividades para el día siguiente. Esa noche, Sofía cenó tranquilamente en su apartamento, revisando algunos expedientes pendientes y repasando mentalmente los procedimientos que tendría que realizar en los próximos días. Una vez que terminó su trabajo, se relajó frente a la televisión, disfrutando de un buen vino tinto. Mientras cambiaba los canales, se detuvo en las noticias, prestando atención a los titulares del día. Empresario filantrópico en estado crítico tras ser rechazado en clínica privada. Sofía frunció el ceño, intrigada por el titular. Subió el volumen para escuchar los detalles del reportaje. La presentadora explicaba que un hombre de nombre Andrés Gómez, reconocido empresario y filántropo, había acudido a la clínica Andes en busca de atención médica de urgencia. Sin embargo, según la información, la doctora Sofía Gutiérrez se había negado a atenderlo, derivándolo al hospital público. Sofía se tensó al escuchar su nombre mencionado. Observó con creciente inquietud cómo el reportaje detallaba la crítica situación de salud del señor Gómez y la polémica generada en torno a su caso. Según testigos, el paciente suplicó a la doctora Gutiérrez que lo atendiera, pero ella se negó argumentando que su agenda estaba llena. Horas después, el señor Gómez fue ingresado de emergencia en otro hospital, donde lucha por su vida, informaba la presentadora. Sofía se sentía cada vez más incómoda a medida que el reportaje avanzaba. No podía creer que aquel paciente que había rechazado resultara ser una persona tan influyente y conocida. Ante esta situación, las autoridades sanitarias y el colegio médico han abierto una investigación para determinar si la doctora Gutiérrez incurrió en alguna falta ética o profesional al negar la atención a este paciente en estado grave, concluyó la presentadora. Sofía apagó la televisión, su corazón latiendo aceleradamente. Sentía una mezcla de miedo, confusión y culpa. ¿Cómo podía haber rechazado a un paciente sin siquiera saber quién era? La mañana siguiente amaneció nublada y gris en la ciudad. Sofía se despertó temprano, como era su costumbre, y se preparó para iniciar su jornada laboral. Sin embargo, a diferencia de otros días, una sensación de inquietud y nerviosismo la acompañaba. Mientras se vestía y tomaba su desayuno, la imagen del rostro angustiado del paciente que había rechazado el día anterior no dejaba de rondar su mente. Había intentado convencerse a sí misma de que había tomado la decisión correcta, que no podía interrumpir la atención de sus otros pacientes solo por atender a uno que no contaba con seguro médico. Pero en el fondo, una voz persistente le susurraba que tal vez debería haber hecho una excepción. Aún así, Sofía se esforzó por mantener la calma y concentrarse en sus actividades habituales. Se dirigió a la clínica con su usual profesionalismo, saludando a sus colegas y al personal administrativo con una sonrisa cordial. Una vez en su consultorio, Sofía revisó su agenda del día y preparó sus notas. Intentaba convencerse de que todo estaría bien,
que el caso del paciente rechazado no tendría mayores consecuencias. Sin embargo, cuando encendió el televisor para ver las noticias matutinas, se encontró con una sorpresa que la dejaría completamente conmocionada. Los titulares destacaban la noticia del empresario filantrópico que había sido rechazado en la clínica Andes y que se encontraba en estado crítico. Sofía sintió que el mundo se le venía encima al ver su nombre mencionado repetidamente en el reportaje. Empresario reconocido en grave estado tras ser negado atención médica en prestigiosa clínica, informaba la presentadora con tono grave. Sofía observó atónita cómo los detalles del caso se revelaban ante sus ojos. El hombre al que ella había rechazado era nada menos que Andrés Gómez, un prominente empresario conocido por sus numerosas obras de caridad y filantropía. Según el reporte, Gómez había acudido a la clínica Andes en busca de atención médica de emergencia, pero la doctora Gutiérrez se había negado a atenderlo, argumentando que su agenda estaba completa. Horas más tarde, el empresario había sido ingresado en estado crítico en otro hospital, donde luchaba por su vida. Sofía sintió que le faltaba el aire mientras veía las imágenes de Andrés Gómez siendo trasladado en ambulancia, su rostro reflejando un profundo malestar. La noticia había generado una gran conmoción en la opinión pública, con numerosas voces condenando la actitud de la doctora Gutiérrez. Las autoridades sanitarias y el colegio médico han abierto una investigación en torno a este caso, buscando determinar si la doctora Sofía Gutiérrez incurrió en alguna falta ética o profesional al negar la atención a este paciente, informaba la reportera. Sofía apagó el televisor, su mente dando vueltas. No podía creer que aquel hombre al que había rechazado fuera una figura tan reconocida y respetada en la comunidad. Se maldijo a sí misma por no haber investigado más a fondo la situación del paciente antes de tomar su decisión. Ahora, su reputación y su carrera estaban en juego. Si las autoridades determinaban que había actuado de manera negligente, podría enfrentar sanciones disciplinarias e incluso perder su licencia médica. Sofía se levantó de su silla, incapaz de permanecer quieta. Caminó de un lado a otro de su consultorio, tratando de pensar con claridad. ¿Cómo iba a enfrentar esta crisis? ¿Cómo explicaría su proceder ante las autoridades y ante la opinión pública? En ese momento, llamaron a la puerta y una de las asistentes administrativas asomó la cabeza. «Doctora, la están esperando en la sala de reuniones», informó con cautela, notando la evidente tensión en el rostro de Sofía. Sofía sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sabía muy bien que probablemente la habían convocado para discutir el escándalo desatado por el caso del paciente rechazado. «Enseguida voy», respondió con voz temblorosa. Tomó una respiración profunda, intentando recobrar la compostura, y se encaminó hacia la sala de reuniones. Al llegar se encontró con la junta directiva de la clínica Andes, así como con algunos miembros del colegio médico local. Todos los presentes la recibieron con expresiones serias y miradas poco amigables. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza mientras tomaba asiento, preparándose para enfrentar el interrogatorio que se avecinaba. «Doctora Gutiérrez, gracias por venir», inició el director de la clínica, un hombre mayor de aspecto austero. «Lamentablemente, nos hemos visto obligados a convocarla debido a un incidente que involucra su proceder médico». Sofía asintió con cautela, sin saber muy bien qué decir. «Según la información que hemos recibido, usted negó la atención a un paciente que acudió a nuestra clínica en busca de atención médica de urgencia», continuó el director, su tono denotando clara decepción. Ese paciente resultó ser el señor Andrés Gómez, un reconocido empresario y filántropo que ahora se debate entre la vida y la muerte. Uno de los miembros del colegio médico tomó la palabra. «Doctora Gutiérrez, ¿es cierto que usted se negó a atender al señor Gómez cuando acudió a nuestra clínica en busca de ayuda?», preguntó con severidad. Sofía tragó saliva, consciente de que sus palabras serían determinantes en este momento. «Sí, es cierto. Ayer por la mañana, un paciente llegó a mi consultorio solicitando atención de emergencia», explicó esforzándose por mantener la calma. «Después de examinarlo, le informé que mi agenda estaba completa y le sugerí que fuera al hospital público, donde podrían atenderlo. Pero, ¿no consideró que se trataba de una situación de urgencia que requería su intervención inmediata?», cuestionó otro miembro del colegio médico. Sofía se removió incómoda en su asiento.
En ese momento, no tenía conocimiento de la identidad del paciente, ni de la gravedad de su condición. Se defendió, aunque su voz denotaba cierta vacilación. Simplemente actué de acuerdo a mi criterio médico y a la disponibilidad de mi agenda. El director de la clínica la miró con desaprobación. Doctora Gutiérrez, usted es una de nuestras profesionales más destacadas. Se espera que en situaciones de emergencia anteponga el bienestar del paciente por encima de cualquier otra consideración, reprendió con dureza. Al negarle la atención a este individuo, usted ha puesto en entredicho la reputación de nuestra institución y ha causado un enorme daño a la imagen de la profesión médica. Sofía sintió que el rubor le subía a las mejillas. Sabía que las palabras del director eran ciertas, pero le costaba aceptar la magnitud de su error. Entiendo su preocupación, señor. Lamento profundamente las consecuencias de mi decisión. Se disculpó, su voz apenas audible. En el momento, creí estar actuando de acuerdo a lo que dictaba mi criterio médico, pero ahora veo que debía haber hecho una excepción y atender al paciente. Uno de los miembros del colegio médico intervino. Doctora Gutiérrez, sus acciones han generado una gran polémica y desconfianza en la opinión pública, señaló con seriedad. Las autoridades sanitarias y nuestro gremio hemos abierto una investigación para determinar si usted incurrió en alguna falta ética o de negligencia médica. Sofía sintió que un nudo se formaba en su garganta. La sola mención de una investigación la llenaba de temor. Sabía que si se demostraba que había actuado de manera negligente, podría enfrentar sanciones disciplinarias e incluso perder su licencia médica. Entiendo la gravedad de la situación, respondió con voz temblorosa. Estoy dispuesta a cooperar plenamente con la investigación y asumir cualquier responsabilidad que se me atribuya. El director asintió con severidad. Doctora Gutiérrez, mientras se lleva a cabo la investigación, hemos decidido suspenderla de sus funciones en esta clínica, sentenció, su expresión impasible. No puede continuar atendiendo pacientes hasta que se aclare su situación. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. La suspensión de sus actividades significaba el fin de su carrera tal como la conocía. Su reputación y su prestigio se verían seriamente dañados, quizás de manera irreparable. Pero señor, intentó protestar, pero el director la interrumpió con un gesto. Esta decisión es inapelable, Dora Gutiérrez, afirmó con firmeza. Le sugiero que comience a preparar su defensa, pues enfrentará un arduo proceso disciplinario. Sofía permaneció en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, vergüenza, culpa. Había cometido un error garrafal que podría costarle todo lo que había logrado a lo largo de su carrera. Cuando la reunión concluyó, Sofía se retiró del lugar con pasos vacilantes. Sentía que las miradas de sus colegas la juzgaban y la condenaban. Su reputación, tan cuidadosamente construida durante años, se desmoronaba frente a sus ojos. Al llegar a su consultorio, Sofía se dejó caer en su silla, sintiéndose abrumada por la angustia. Tomó su cabeza entre sus manos, intentando encontrar una solución a esta crisis que amenazaba con destruir su carrera. Lentamente, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sofía se permitió un momento de vulnerabilidad, liberando la frustración y la desesperación que la consumían. ¿Cómo había podido cometer un error tan garrafal? ¿Cómo podría recuperar la confianza de sus colegas y de la comunidad médica? Después de un rato, secó sus lágrimas y trató de recobrar la compostura. Tenía que pensar con claridad y preparar su defensa. No podía darse por vencida sin luchar. Decidida a enfrentar las consecuencias de sus actos, Sofía se levantó de su silla y salió de la clínica. Sabía que tendría que comparecer ante las autoridades sanitarias y el colegio médico, y estaba dispuesta a hacerlo con la mayor honestidad y responsabilidad posible. Mientras caminaba por las calles, Sofía no podía dejar de pensar en el paciente que había rechazado, en Andrés Gómez. ¿Estaría vivo? ¿Habría logrado recibir la atención médica que tanto necesitaba? Un sentimiento de culpa y remordimiento la invadía cada vez que recordaba su rostro angustiado. Al llegar a su apartamento, Sofía encendió la televisión, esperando encontrar alguna información actualizada sobre el estado de salud de Andrés Gómez. Los noticieros seguían informando sobre el caso, detallando la gravedad de su condición y la indignación de la opinión pública ante la negativa de la doctora Gutiérrez a atenderlo.
Sofía observó con tristeza cómo las imágenes mostraban a Andrés Gómez siendo trasladado de urgencia a otro hospital, luchando por su vida. Sintió que un nudo se formaba en su garganta al pensar en la posibilidad de que el hombre muriera a causa de su negligencia. De pronto, una noticia pareció brindar un rayo de esperanza. Según los reportes, el equipo médico del hospital público había logrado estabilizar el estado de Andrés Gómez y su vida ya no corría peligro inminente. Sofía exhaló un suspiro de alivio, aunque sin poder librarse por completo del peso de la culpa. Esa noche, Sofía apenas pudo conciliar el sueño. Su mente no dejaba de dar vueltas a la situación en la que se encontraba. ¿Cómo enfrentaría la investigación del colegio médico? ¿Qué sería de su carrera y de su reputación? A la mañana siguiente, Sofía se presentó puntualmente en la sede del colegio médico, lista para ser interrogada. Sabía que se enfrentaba a un momento decisivo y que debía ser completamente sincera y responsable en sus declaraciones. Durante horas, respondió a las preguntas de los miembros del comité investigador, explicando con detalle lo sucedido el día anterior en su consultorio. Reconoció con humildad que había cometido un error al no atender de inmediato al paciente en estado grave, argumentando que en ese momento no tenía conocimiento de su identidad ni de la gravedad de su condición. Los miembros del comité escucharon atentamente sus palabras, alternando entre preguntas punzantes y momentos de silencio reflexivo. Sofía sabía que su futuro profesional pendía de un hilo y que debía hacer todo lo posible por convencerlos de su buena fe y de su compromiso con la ética médica. Finalmente, después de un exhaustivo interrogatorio, el comité se retiró para deliberar sobre el caso. Sofía permaneció en la sala de espera, sintiendo que los minutos se convertían en horas interminables. La incertidumbre la carcomía por dentro, sabiendo que su destino se decidiría en esos momentos. Cuando los miembros del comité regresaron, Sofía los observó con ansiedad, rogando en silencio por un veredicto favorable. Doctora Gutiérrez, hemos analizado cuidadosamente su testimonio y las circunstancias que rodearon el lamentable incidente con el señor Andrés Gómez. Inició el presidente del comité, su expresión seria e impenetrable. Sofía contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Si bien reconocemos que usted actuó de acuerdo a su criterio médico en el momento, también consideramos que debió haber hecho una excepción y atender de inmediato al paciente, dada la evidente urgencia de su condición. Continuó el presidente, su voz grave y pausada. Por lo tanto, hemos decidido suspender su licencia médica por un periodo de 6 meses, sentenció el presidente del comité con firmeza. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Una suspensión de 6 meses significaba prácticamente el fin de su carrera. Durante ese tiempo, no podría ejercer la medicina y su prestigio se vería gravemente dañado. 6 meses, murmuró Sofía, incapaz de contener su desesperación. ¿Pero no puede ser un castigo más leve? Mi trayectoria intachable debería ser tomada en cuenta. Uno de los miembros del comité intervino. Doctora Gutiérrez, entendemos que usted es una profesional reconocida, pero la gravedad de su error en este caso no puede ser ignorada, explicó con severidad. Un paciente en estado crítico murió como consecuencia de su negativa a atenderlo de inmediato. Sofía sintió que se le oprimía el corazón al escuchar esas palabras. La culpa la carcomía por dentro al pensar que su decisión pudo haber costado la vida de Andrés Gómez. Pero el señor Gómez finalmente se salvó. Trató de argumentar, aferrándose a esa esperanza. El presidente del comité la miró con seriedad. Eso no elimina el hecho de que usted puso en riesgo la vida de un paciente, sentenció. Su actitud fue negligente y perjudicó gravemente la imagen de nuestra profesión. Sofía bajó la mirada, derrotada. Sabía que, por más que intentara defender su posición, el comité había tomado una decisión inapelable. Entiendo, respondió con voz apagada. Asumiré la suspensión de mi licencia y haré todo lo necesario para recuperar la confianza de mis colegas y del público. El presidente asintió con gesto grave. Eso esperamos, doctora Gutiérrez. Durante este periodo de suspensión, deberá someterse a un programa de capacitación y reevaluación de sus prácticas éticas, indicó. Al finalizar, su caso será revisado nuevamente antes de que se le permita retomar sus actividades.
Sofía asintió en silencio, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su brillante carrera, construida a base de esfuerzo y dedicación, se veía ahora gravemente amenazada por un error que, en retrospectiva, le parecía imperdonable. Cuando salió de la sede del colegio médico, Sofía se sentía completamente abrumada. Caminó con pasos lentos y vacilantes, sin saber muy bien hacia dónde dirigirse. Su mente era un torbellino de emociones: vergüenza, frustración, incertidumbre. Llegó a su apartamento y se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro entre sus manos. Las lágrimas brotaban sin control, expresando todo el dolor y la angustia que la invadían. Había llegado a la cima de su profesión, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. Mientras lloraba, Sofía pensaba en las consecuencias de sus acciones. La suspensión de su licencia significaba no solo un duro golpe a su carrera, sino también un fuerte impacto económico. ¿Cómo se mantendría durante esos 6 meses sin poder ejercer la medicina? ¿Cómo enfrentaría la inevitable pérdida de pacientes y el desprestigio de su nombre? Además, la sombra de la investigación seguía pesando sobre ella. Si en la reevaluación final no lograba convencer al colegio médico de su idoneidad, podría perder su licencia de forma permanente. Todo su futuro se encontraba en juego. Lentamente, Sofía fue recobrando la compostura, secó sus lágrimas y se levantó del sofá, decidida a enfrentar la situación con la misma determinación que había demostrado a lo largo de su carrera. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado, un viejo amigo de la familia que la había apoyado en diversas ocasiones. Necesitaba asesoramiento legal para navegar por este complicado proceso y proteger su futuro profesional. Tras una conversación extensa y detallada, el abogado le aconsejó que se concentrara en cumplir a cabalidad con el programa de capacitación impuesto por el colegio médico. Esto, junto con una actitud de total colaboración y arrepentimiento, podría ser clave para que la reevaluación final tuviera un resultado favorable. Sofía asintió, consciente de que debía hacer todo lo posible por redimir su error. No podía permitir que un momento de negligencia arruinara toda su trayectoria. Esa noche, Sofía se sumergió en la lectura de libros y artículos sobre ética médica, buscando profundizar en sus conocimientos y prepararse adecuadamente para el proceso de reevaluación. Sabía que tendría que trabajar incansablemente para recuperar la confianza de sus colegas y del público en general. A la mañana siguiente, se presentó en la clínica para recoger sus pertenencias y despedirse de sus pacientes. Muchos de ellos se mostraron sorprendidos y preocupados al enterarse de la suspensión de su licencia, expresando su apoyo y deseándole suerte en el proceso de reevaluación. Sofía agradeció sinceramente a sus colegas y al personal de la clínica, prometiendo que haría todo lo necesario para regresar lo antes posible. Sin embargo, en el fondo, albergaba una profunda incertidumbre sobre su futuro. Mientras se dirigía a su apartamento, Sofía no pudo evitar pensar en Andrés Gómez y en cómo su vida había sido puesta en riesgo por culpa de su decisión. Se preguntaba cómo estaría recuperándose y si alguna vez le ofrecería disculpas por su negligencia. Una vez en casa, Sofía se dedicó a organizar su agenda de capacitación y reevaluación, trazando un plan detallado para cumplir con todos los requisitos impuestos por el colegio médico. Sabía que tendría que esforzarse al máximo para demostrar su compromiso con la ética y la excelencia profesional. En los días siguientes, Sofía se sumergió de lleno en el programa de capacitación, asistiendo a seminarios, talleres y sesiones de asesoramiento. Escuchaba atentamente las lecciones y consejos de los expertos, interiorizando cada uno de los principios que debía aplicar en su práctica médica. Paralelamente, mantuvo un perfil bajo, evitando en lo posible las entrevistas y las apariciones públicas. Sabía que su reputación había sido gravemente dañada y que necesitaba reconstruirla paso a paso, recuperando la confianza de sus pares y de la sociedad. Pasaron los meses y finalmente llegó el momento de la reevaluación final. Sofía se presentó ante el comité del colegio médico con el corazón acelerado, pero con la firme determinación de demostrar que había aprendido de sus errores y que estaba lista para retomar sus actividades. Durante horas, respondió a preguntas, presentó informes y se sometió a exhaustivas evaluaciones. Los miembros del comité la interrogaron con minuciosidad,
buscando asegurarse de que Sofía había interiorizado los principios éticos fundamentales de la profesión médica. Finalmente, tras deliberar en privado, el comité emitió su veredicto. Doctora Gutiérrez, hemos revisado cuidadosamente su desempeño durante este periodo de suspensión, anunció el presidente del comité, y hemos llegado a la conclusión de que ha demostrado un profundo compromiso con la mejora de sus prácticas éticas y con la reconstrucción de su reputación profesional. Sofía contuvo la respiración, esperando con ansiedad las siguientes palabras. Por lo tanto, hemos decidido reintegrarla a sus funciones como médica, declaró el presidente, esbozando una leve sonrisa. Felicitaciones, doctora Gutiérrez. Esperamos que este episodio le haya servido de lección y que siga siendo un ejemplo de excelencia en nuestra profesión. Sofía sintió que un enorme peso se le quitaba de encima. La tensión y la angustia que la habían acompañado durante meses se disiparon, dando paso a un profundo alivio y gratitud. Muchas gracias, señores. Les prometo que haré todo lo posible por honrar la confianza que han depositado en mí, respondió Sofía, sintiendo que las lágrimas de emoción amenazaban con brotar de sus ojos. Mientras salía de la sede del colegio médico, Sofía se sentía como una persona renacida. Si bien había pasado por uno de los momentos más difíciles de su carrera, había logrado superarlo con determinación y responsabilidad. Ahora, con su licencia médica restablecida, Sofía se enfocó en reconstruir su práctica y su reputación. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a demostrar a sus pacientes, colegas y a la comunidad en general que era una profesional íntegra y confiable. Días después, Sofía recibió una inesperada llamada que la dejaría nuevamente conmocionada. Al otro lado de la línea, la voz de Andrés Gómez la saludaba con cordialidad. «Doctora Gutiérrez, me alegro de poder comunicarme con usted», dijo Gómez, su tono sorprendentemente amable. «Quería agradecerle personalmente por la atención que me brindó hace unos meses, a pesar de las circunstancias». Sofía se quedó sin palabras, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Señor Gómez, yo lo siento tanto», balbuceó, sintiéndose abrumada por la culpa. «Lamento profundamente mi negligencia en aquel momento. Sé que puse su vida en riesgo y entiendo perfectamente si usted no puede perdonarme». Gómez rió suavemente al otro lado de la línea. «Doctora Gutiérrez, no se torture más. Entiendo que en aquel momento usted actuó de acuerdo a su criterio médico», dijo con serenidad. «Lo importante es que finalmente recibí la atención que necesitaba y me encuentro recuperándome satisfactoriamente». Sofía sintió que un enorme peso se le quitaba de encima. Escuchar esas palabras de perdón por parte de Andrés Gómez le brindaba un alivio inesperado. «Señor Gómez, no sabe cuánto se lo agradezco», respondió su voz impregnada de emoción. «Lamento profundamente lo sucedido y le juro que haré todo lo posible por ser una mejor profesional y nunca más volver a cometer un error similar». «No se preocupe, doctora Gutiérrez», aseguró Gómez con gentileza. «Estoy seguro de que usted aprenderá de esta experiencia y se convertirá en una médica aún más excepcional. Le deseo el mayor de los éxitos en su carrera». Después de la conmovedora conversación, Sofía colgó el teléfono, sintiendo que un enorme peso se le había quitado de encima. Las palabras de Andrés Gómez habían logrado aliviar en gran medida su culpa y su angustia. Ahora, con la mente más clara y el corazón más liviano, Sofía se enfocó en retomar su actividad médica con renovado ímpetu. Había aprendido una dura lección, pero estaba decidida a convertirla en una oportunidad de crecimiento y mejora personal. Uno de los momentos más significativos en este proceso de reconstrucción fue cuando Andrés Gómez, el hombre a quien Sofía había negado la atención médica, acudió a su consultorio para una revisión de rutina. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza cuando vio a Gómez entrar a su consultorio. Durante unos instantes, ambos se miraron en silencio, el recuerdo de aquel incidente todavía presente en sus memorias. «Señor Gómez, qué gusto volver a verlo», saludó Sofía con cautela, pero con sincera amabilidad. «Es un honor tenerlo aquí como mi paciente». Gómez esbozó una suave sonrisa y se acercó a estrechar la mano de Sofía. «Doctora Gutiérrez, el gusto es mío», respondió, su tono tranquilo y conciliador. «Debo confesar que estaba un poco nervioso por venir, pero quería darle la oportunidad de atenderme personalmente». Sofía asintió con comprensión,
consciente de que aquella situación debía ser incómoda para ambos. Entiendo perfectamente, señor Gómez, y le agradezco infinitamente que haya decidido confiar en mí nuevamente, dijo Sofía, su voz impregnada de sinceridad. Le prometo que haré todo lo posible por brindarle una atención excepcional. Durante la consulta, Sofía se esforzó por demostrar su profesionalismo y su compromiso con el bienestar de su paciente. Realizó un exhaustivo examen, revisó sus análisis y le proporcionó un tratamiento integral, asegurándose de que Gómez se sintiera plenamente atendido y escuchado. Al finalizar la visita, Gómez se dirigió a Sofía con una sonrisa tranquila. «Doctora Gutiérrez, debo decir que estoy muy satisfecho con la atención que me ha brindado», expresó, estrechando nuevamente la mano de la médica. «Sé que no ha sido fácil para usted enfrentar este proceso, pero le agradezco que haya demostrado su compromiso y profesionalismo». Sofía sintió que un peso se le quitaba de encima. Escuchar esas palabras de Gómez, la misma persona a la que había negado atención, le brindaba una enorme sensación de alivio y satisfacción. «Señor Gómez, es usted quien me ha dado una oportunidad invaluable», respondió Sofía, sin poder contener la emoción en su voz. «Le prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ser una mejor médica y honrar su confianza». Gómez asintió con aprobación y se despidió, dejando a Sofía con una renovada determinación y un sentimiento de gratitud que la llenaba de energía. A partir de ese momento, Sofía se dedicó con aún mayor ahínco a su trabajo, consciente de que debía mantener un nivel de excelencia y compromiso inquebrantable. Cada paciente que atendía, cada procedimiento que realizaba, era una oportunidad para demostrar su profesionalismo y reconstruir su reputación. Con el paso de los meses, la confianza de sus colegas y de la comunidad médica se fue restaurando gradualmente. Sofía se convirtió en un referente de ética y dedicación, ganándose el respeto y la admiración de quienes la rodeaban. Incluso algunos de los pacientes que inicialmente habían dudado de ella terminaron por reconocer su extraordinaria labor y su genuino interés por brindar la mejor atención posible. Sofía se enorgullecía de haber logrado reconstruir esos vínculos de confianza, uno por uno. Sin embargo, a pesar de los éxitos y reconocimientos que iba acumulando, Sofía nunca olvidó la dura lección que había aprendido. Cada vez que atendía a un paciente, recordaba la experiencia con Andrés Gómez y se aseguraba de que su criterio médico y su ética profesional fueran inquebrantables. Un día, mientras Sofía revisaba algunos expedientes en su consultorio, recibió una inesperada llamada. «Doctora Gutiérrez tiene una visita», informó una de las asistentes administrativas. «El señor Andrés Gómez solicita verla». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué podría querer Gómez? ¿Acaso habría algo mal con su salud? «Hazlo pasar de inmediato», respondió Sofía tratando de mantener la calma. Pocos minutos después, Andrés Gómez ingresó al consultorio con una expresión serena en su rostro. Sofía se levantó de su asiento para recibirlo. «Señor Gómez, qué sorpresa», dijo Sofía invitándolo a tomar asiento. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo?» Gómez se acomodó en la silla y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Doctora Gutiérrez, no se preocupe, no hay ningún problema con mi salud», aclaró, notando la leve inquietud en el rostro de la médica. «De hecho, he venido a visitarla por otro motivo». Sofía lo observó con curiosidad, preguntándose qué podría querer el empresario. «¿A qué se refiere, señor Gómez?», inquirió, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. Gómez se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada reflejando una mezcla de seriedad y amabilidad. «Doctora Gutiérrez, como usted sabe, el incidente que protagonizamos hace unos meses generó una gran controversia y daño a su reputación», comenzó a explicar con calma. «Y si bien usted ha logrado reconstruir su carrera de una manera admirable, sé que aún debe cargar con el peso de aquella decisión». Sofía asintió en silencio, recordando con pesar aquel episodio que había puesto en riesgo toda su trayectoria. «Señor Gómez, le agradezco profundamente su comprensión y generosidad», dijo Sofía, sintiendo que las emociones se arremolinaban en su interior. «Sé que mi negligencia pudo haberle costado la vida, y no tengo cómo compensar eso». Gómez levantó una mano, interrumpiéndola con suavidad. «Doctora Gutiérrez, no se flagele más. Usted ha aprendido de ese error y se ha convertido en una profesional aún más destacada».
afirmó con convicción. Y es precisamente por eso que he venido a proponerle algo. Sofía lo miró con curiosidad, preguntándose a dónde quería llegar. ¿Qué tipo de propuesta, señor Gómez?, preguntó preparándose para escuchar lo que tenía que decir. Gómez se aclaró la garganta y prosiguió. Doctora Gutiérrez, me gustaría invitarla a formar parte de una nueva iniciativa que estoy impulsando, reveló, su mirada llena de determinación. Se trata de un centro médico comunitario, enfocado en brindar atención de calidad a personas de escasos recursos que no tienen acceso a servicios de salud adecuados. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Acaso Gómez le estaba ofreciendo una oportunidad para redimir su error? Señor Gómez, yo no sé qué decir, balbuceó apenas pudiendo creer lo que escuchaba. ¿Por qué me está proponiendo esto? Después de lo que le hice pasar. Gómez esbozó una sonrisa comprensiva. Doctora Gutiérrez, usted ha demostrado ser una médica excepcional, con un profundo compromiso ético y una gran capacidad para aprender de sus errores, afirmó con convicción. Y esas son precisamente las cualidades que necesitamos para liderar este proyecto. Sofía se mantuvo en silencio, abrumada por la oferta que Gómez le estaba haciendo. Jamás habría imaginado que, después de todo lo ocurrido, el empresario la recompensaría de esa manera. Señor Gómez, yo no sé qué decir, dijo finalmente sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Es un honor y una oportunidad que no me esperaba. ¿Pero por qué yo? Después de todo lo que pasó, Gómez se inclinó hacia adelante, su mirada reflejando una profunda comprensión. Precisamente por eso, doctora Gutiérrez. Usted sabe en carne propia lo que significa ser negado atención médica cuando más se la necesita, explicó su voz cálida y sincera. Y creo que esa experiencia la convertirá en una líder única y excepcional para este proyecto. Sofía sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Jamás habría imaginado que Andrés Gómez pudiera ser tan generoso y comprensivo después de lo que había sucedido. Señor Gómez, yo no sé cómo agradecerle, dijo entre sollozos. Esta oportunidad significa mucho para mí, más de lo que puede imaginar. Gómez se levantó de su asiento y se acercó a Sofía, posando una mano reconfortante sobre su hombro. Doctora Gutiérrez, usted se lo ha ganado, afirmó con convicción. Y le aseguro que este proyecto será mucho más que una simple oportunidad de redención. Será una forma de honrar su compromiso con la medicina y de devolver a la comunidad todo lo que ha recibido. Sofía asintió con emoción, secando sus lágrimas y sintiendo que un enorme peso se le quitaba de encima. Acepto, señor Gómez, dijo con determinación. Le prometo que haré todo lo posible por hacer de este centro médico un éxito y por brindar la mejor atención a quienes más lo necesitan. Gómez sonrió complacido y estrechó la mano de Sofía en señal de acuerdo. Me alegro mucho de escucharlo, doctora Gutiérrez, expresó, su voz rebosante de entusiasmo. Juntos, vamos a hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas. A partir de ese momento, Sofía se sumergió de lleno en este nuevo proyecto, dedicando su energía y su experiencia a la creación del centro médico comunitario. Trabajó incansablemente, junto a un equipo de profesionales de la salud, para diseñar una atención integral y de calidad que pudiera beneficiar a los sectores más vulnerables de la ciudad.